Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Saludándoles, dando gracias a Dios que nuevamente estamos reunidos con ustedes compartiendo esta aventura del amor de Dios. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y en este día, continuamos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Número por número, vamos leyendo, vamos aprendiendo, vamos profundizando en lo que es este catecismo de la Iglesia Católica, para poder nosotros conocer nuestra fe, las bases de nuestra fe. Y es muy importante porque hemos aprendido que lo que creemos nos define como personas. Nos movemos por una serie de criterios o principios. Y hay personas que no tienen esos criterios y se van a definir de otra manera. O sea, su actuar va a estar influenciado o decidido por lo que creen. Un ateo va a estar definido por lo que él cree, y no me refiero a que crea en Dios, sino por su código, si tienen algunos, como también algunos católicos que pueden decir que son católicos, pero no respetan ese código, pero es la manera como vamos a actuar, y lo ideal es que lo que creemos influya en lo que vivimos. Pero, pues, también nos damos cuenta que no es tan fácil, porque a veces podemos decir que creemos una cosa, pero no actuamos en función de ella. Y ahí es cuando pues no somos coherentes y caemos en el pecado, caemos en las fallas humanas. Pero bueno, hemos estado leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene 4 partes. Primera parte, profesión de fe. Segunda parte, celebración, es la celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte, que tiene 2 secciones. La primera sección es creo, creemos, y la segunda sección es, dice, la segunda sección, profesión de la fe cristiana. Estamos en la primera parte, creo, creemos, que tiene 3 capítulos. Capítulo primero, el hombre es capaz de Dios, ya lo leímos. Capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, ya lo leímos. Y estamos en el capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Vimos el artículo 1, creo, estuvimos viendo los números 1, 2, 3 romano, que dice la obediencia de la fe, 1 romano, 2 romano, yo sé en quién tengo puesta mi fe, ¿sí? Y las características de la fe. Y luego estábamos en el artículo 2, que también tiene 3 números romanos. Creemos. El primero es creo, artículo 1, y el segundo es artículo 2, creemos. Y vimos, mira Señor, la fe de tu iglesia, el lenguaje de la fe, y estamos en la última parte, una sola fe. Entonces, esto es lo que estamos, nos quedamos en el número 173. Habíamos visto el número 173, estamos en una sola fe. Voy a volver a leer el 172. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Estamos en este capítulo tercero, en donde decimos creemos. Y vimos que la fe, aunque es un acto personal, pero nos convoca o nos reúne en esa iniciativa de Dios, y que nadie puede creer y vivir su fe aislado, sino que tiene que hacerlo en conjunto. Y además, esta fe es una fe aunque es profesada personalmente por cada creyente, ¿sí? Es una fe que se hace en comunidad, que se hace en familia, ¿sí? Y veíamos que decía, mira Señor, la fe de tu iglesia, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos una fe que hemos recibido, y esto lo hemos recibido a través de la iglesia, y ella es la primera que cree, que conduce, alimenta y sostiene mi fe. No puedo vivirla aislado, ¿sí? Luego veíamos que la salvación viene de un solo Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Luego el número 2 romano,
el lenguaje de la fe. No creemos en fórmulas, sino en las realidades que éstas se expresan y que la fe nos permite tocar. La fórmula es una manera de expresar una realidad, algo que es más profundo que solamente las palabras. Y por último, estábamos en una sola fe. Vimos el 172, 173. Vamos a leerlos para repasar. Dice: desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Ireneo de León, ¿sí?, testigo de la fe, declara, y era lo que habíamos visto, los dos, el primer número de esta declaración de San Ireneo. Entonces, lo que hace la Iglesia continuamente a lo largo de estos 21 siglos es profesar su fe y defenderla, ¿sí? Ahorita está en planteamientos de si la Iglesia está bien o está mal. ¿Por qué? Porque se mantiene en sus principios y quieren que la Iglesia cambie sus principios, que se abra a la modernidad, que los tiempos han cambiado. Y bueno, ese es el planteamiento. Pero la Iglesia, cuando es fiel, se mantiene a los principios a los cuales se ha cimentado, ¿sí? Y confiesa esa única fe recibida de un solo Señor y que se recibe a través de un solo bautizo, ¿sí? Y no se tiene no se tiene otro Señor más que a Dios Padre, ¿sí? Y San Ireneo, el número 173 que habíamos visto, dice: la Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Acuérdense que el mandato, y lo veíamos, el mandato de nuestro Señor Jesucristo, al final de los evangelios, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan por todo el mundo, y salen los apóstoles y empiezan a evangelizar, y ellos dejan sucesores para que sigan esta labor, y hoy, después de 21 siglos, se sigue viviendo esta experiencia, ¿sí? Y es la, ¿cómo se llama?, la continuidad que viene desde los apóstoles hasta nuestros días. La Iglesia Católica la tiene, ¿sí? Y dice: la Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación. Esto nos lo dice también San Pablo a uno de sus hijos espirituales, Timoteo, Tito, cuando se guarde esto. Y la fe recibida habitando como en una única casa. O sea, que es precisamente en la casa. Todos los que habitan en esa casa conocen la casa, conocen el baño, conocen la cocina, conocen la recámara, conocen todos los elementos. Entonces, el católico que vive en una misma casa, en una misma iglesia, con unos mismos principios, pues sabe que, imagínate que tienes réplicas de casas exactamente iguales en todas las ciudades, en todas las diócesis. Si tú vas a una diócesis en otro país, te vas a encontrar la misma casa. No va a haber otra estructura, no va a haber, no, pues que a mí no me gusta esta recámara y la voy a cambiar. No, es la misma recámara. Y si tú vas a otro país, te encuentras esa otra casa igualita, y si te vas a otro estado del país, te la vas a encontrar, y si te vas a otra parroquia de esta diócesis, te vas a encontrar. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es una. Y los elementos que enseña tienen que ser los mismos. A veces, desgraciadamente, hay quienes han querido modificar la casa, quienes han decidido decir, pues, no, es que, y esto lo vemos a través de sacerdotes, religiosas, a veces obispos, que van marcando todos estos elementos de la estructura de la casa. Y pues decíamos también, cuando veíamos a lo mejor algunos aspectos de la fe,
pues no quiere decir que la fe va a ser diferente en un lado y diferente en otros. Ya no hay una sola casa, ya no hay una sola estructura que va a determinar los cuartos. Aquí, ¿cuáles son los cuartos? Los principios fundamentales, los dogmas que sostienen a nuestra iglesia y los aspectos también morales, las reglas del juego, cómo me voy a relacionar con los demás, cómo me voy a relacionar conmigo mismo, cómo me voy a relacionar con Dios incluso, para poder hacer esta relación. ¿Dónde lo voy a encontrar? Precisamente en mi casa, que es la iglesia. Yo no puedo tener dos casas diferentes, porque entonces ya no sería lo mismo. Yo no puedo decir acá en esta iglesia católica de X país o de X diócesis o de X estado o de X parroquia me enseñan algo diferente, entonces ya no forma parte, se está desviando. Y les decía, ha habido sacerdotes que dicen que, pues no, que la iglesia tiene que cambiar y han querido o están tratando de cambiar y modificar las bases de nuestra fe, por ejemplo, morales. Sí al aborto, sí a la anticoncepción, sí a la eutanasia, y dices, no, espérate, esto no es verdad. La iglesia no ha cambiado, no está a favor del asesinato de niños, no está a favor del asesinato de enfermos terminales, aunque estén sufriendo, no está a favor de la anticoncepción, no está a favor de atacar a la familia, no está a favor de nada de eso. La iglesia está a favor siempre en cuanto vaya de acuerdo al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a la revelación. Y esto se llama revelación. Dios nos da a conocer todo lo que Él ha querido que vivamos, y obviamente vienen tiempos cada vez más intensos en donde se va a cuestionar, se va a enojar, se va a alejar la gente. ¿Por qué? Porque no van a querer vivir esos valores, esos principios, y van a querer hacerlo a su manera, como cada quien le da a entender, como es que Dios quiere que seamos felices. Entonces, con esta premisa, muchos han querido, justificar el cambio, ¿no? Es que Dios quiere que yo sea feliz. Pues sí, pero dependiendo qué entiendas tú por felicidad. Si tú entiendes que felicidad es hacer lo que tú quieres, pues estás equivocado. Si tú entiendes que la felicidad es hacer la voluntad de Dios, entonces sí tienes razón, porque esa felicidad conlleva la renuncia de todo aquello que nos arrastra, porque nos aleja de la verdadera felicidad, que es Dios. Y ese es el problema. Entonces decimos, la iglesia diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda diligentemente la predicación, no está predicando otras cosas, que es precisamente lo que yo les decía. Ayer se dio una situación muy triste. Pocas veces, o de hecho no es frecuente que me pase, celebré la misa y a la hora de dar la comunión, nunca lo hago. ¿Por qué lo hice? Solamente porque Dios así lo puso en mi corazón. Le iba a dar la comunión a una jovencita que estaba embarazada, y no sé por qué, pero le pregunté, no estás casada por la iglesia, ¿verdad? Y me dijo, no. Le digo, ¿estás viviendo con tu pareja? Sí. No puedes comulgar en esas condiciones. Me dice, ¿pero por qué? Si en otras iglesias me dicen que sí. Entonces yo me quedé así, le digo, pues no sé realmente. Pues, ya les traté de explicar, ahí mismo le traté de explicar, mira, es por tu bien, no puedes comulgar, no puedes comulgar en esas condiciones. Y pues se molestó la jovencita, y yo le dije, no te enojes, lo estoy haciendo por tu bien. No, pues entonces vaya a enseñarles en las otras iglesias que haya así. Y pues se me hace difícil creer que así sea, y probablemente ella, pues para justificarse o no sé, pero le dije, pues yo no puedo ir a decirles cómo hacer las cosas a otros, porque en primera no me corresponde, y no estoy seguro de que así sea, pero me interesas tú, le dije. Y bueno, el caso es que se fue un poquito enojada. Después
se puso su pareja y ya le expliqué lo mismo, pero él más accesible en esta cuestión. Entonces, no puede haber dos predicaciones que se contrapongan. Tiene que ser esta unidad en lo que creemos, una unidad en lo que predicamos. Quiere decir que aunque el predicador en una misa se aboque a un tema específico y otro predicador a otra, son de la misma línea o tienen que ser de la misma línea. Cuando ya no es en la misma línea, pues obviamente ya no es una misma predicación. Entonces se contrapone, que fue este caso. A mí me dio mucho pesar, pero pues tuve que decirle por el bien de esa alma. Por eso, guarda diligentemente la predicación, y veíamos que como católicos nosotros tenemos el derecho que se nos predique la fe verdadera, la fe que fue transmitida desde los apóstoles hasta nuestros días. Tenemos derecho, y nosotros tenemos la obligación de transmitir esa fe única y verdadera. Esa es nuestra obligación. Y si un sacerdote no predica eso, pues no, está mal, y no es parte de esta tradición, de esta enseñanza, de esta predicación que es mandada por el mismo Jesucristo. ¿Sí? Y la fe recibida habitamos como en una misma casa, y su fe es igual en todas partes. Pues les decía, entro a la cocina y es igual la cocina en todas las iglesias, en todas las diócesis, en todos los países católicos que tienen esta fe católica. Entonces, tiene la misma cocina, o sea, las mismas bases para celebrar, por ejemplo, la Eucaristía. O ¿cómo se llama? El baño es la misma forma o la misma acción, la misma forma de confesarse en todos los ámbitos, en todas las iglesias. Entonces, no hay muchas iglesias. Nosotros es una sola fe. Y como les decía al inicio, esta fe es única, es solo una, y no puede haber muchas, no debe de haber muchas. Y ahí yo les hacía la comparación de una sola casa. Son casas iguales en todo el mundo católico. Que si yo voy a una iglesia, a una misa en tal país, es la misma, tienen la misma fe, la misma predicación, los mismos valores. Si voy a otro país o a otro estado o a otra iglesia, tiene que tenerlo. Por eso tenemos que tener todo lo que es ese conocimiento de nuestra fe, para que cuando vengan a decirme algo, un padrecito, una monjita o un laico, que sea contrario a la fe predicada desde los apóstoles, entonces espérate, padrecito, está mal, esto no está bien. Entonces es lo que estábamos viendo el programa anterior, la semana pasada. Estoy haciendo un repaso. Dice, y su fe es igual en todas partes, como si tuvieran una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmita, lo hace él al unísono, como si tuvieran una sola boca. Esa es la unidad que nosotros debemos de buscar, ¿sí? Si yo tengo bases de mi fe y voy a un lugar donde se me está predicando algo que no es, yo puedo decir, esto no está bien, esto está mal. Desgraciadamente a veces nos permitimos, no, es que sí, soy católico, pero me permito cosas. A veces, no que sean pecado, pero son pecaminosas. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que, por decirles, les gustan los antros y me preguntan, padre, ¿es pecado ir al antro? Pues si te vas a divertir sanamente, no, pero es un antro, un ámbito pecaminoso. ¿Por qué? Porque ahí toman, hay bailes, pues provocativos, la ropa es provocativa y pues te metes a la boca del lobo. Puede ser que no te pase nada, pero pues el ambiente arrastra. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo que tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Cuidadosos. Tenemos que tener un solo corazón, una sola alma, ¿sí? En lo que se predica, en lo que se enseña y en lo que se transmite. O sea, que lo que se hable
y se viva, sea igual en todos lados. Está la parte del pecado, que puede ser que la persona católica pues sabe lo que vive, sabe lo que cree, sabe lo que celebra, pero a veces no siempre vive eso y comete pecado. Pero una cosa es cometer pecado y luchar contra el pecado, y otra cosa es sustentar y sostener y defender ese pecado. Entonces ya no es saludable, ya no es parte del plan de Dios, ya no es algo que Dios realmente está queriendo para ti, y desgraciadamente lo estamos visualizando. Estamos perdiéndonos en ese ámbito de la confusión. Por eso esto fue lo que veíamos el programa pasado. Ahora vamos al número 174 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es único e idéntico, y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están en los iberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Es lo que yo les explicaba, no hay muchas fes, hay una sola tradición, una sola fe revelada, y esta es la que se va a transmitir, es la que se va a predicar. En todas las partes del mundo católico, o sea, de aquellos que se dicen católicos y van a una iglesia católica, no nos pueden enseñar cosas diferentes. Pero, desgraciadamente, sabemos ahora que sí se está dando. Y entonces ha habido situaciones en donde obispos, sacerdotes, están predicando cosas contrarias. Pero si el laico no está preparado, si él no está consciente de ello, pues aquí sí me conviene, o aquí sí esto, aquí es diferente, aquí me siento bien. Y ahí es donde pues viene una división, viene una gran división y una gran hasta cisma puede darse, que es una separación de la iglesia, una herejía, elementos que pues desgraciadamente se están dando. El mensaje de la iglesia es pues verídico y sólido. Hay que defenderla, hay que tener una custodia de esa fe. ¿Se acuerdan las tres patitas que sostienen nuestra fe? La Biblia, la tradición, estos dos en la revelación, el acto de Dios, que Dios se dio a conocer, y el magisterio. El magisterio es el que va a cuidar esto. Lo cuida como un depósito, como un tesoro, para que no sea alterado. Lo defiende, lo entiende, lo transmite, lo enseña. Y es algo de lo cual todo fiel católico tiene que estar consciente, tiene que estar preparado, tiene que luchar para poder hacer pues este elemento fundamental de la fe católica, ¿sí? Por eso dice, es verídico, sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. ¿Qué quiere decir? Que no se puede encontrar la salvación a través de decir, yo soy católico, pero yo le practico la yoga. Yo soy católico, pero yo le hago al reiki, yo le hago a esto, porque esto me da. Entonces ya no estás encontrando el camino único, que es Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otra forma, no hay otro camino, y el mismo Señor lo va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y es algo de lo cual nosotros tenemos que saber defender, cuidar, primero conocer, defender, cuidar, vamos a ver, es conocer, amar, enseñar y defender y cuidar nuestra fe. Nuestra fe es un tesoro que hemos recibido. Bueno, esto sería el 174. Número 175. Dice así: esta fe que hemos recibido de la iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu Santo de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Vamos a ver, dice, esta fe que hemos recibido de la iglesia la guardamos con cuidado. Es lo que yo les decía, conocer,
amar, conocer, amar, transmitir y defender la fe. Hay que guardarla, y ese guardarlo es en mi mente, en mi corazón. Si yo profundizo en lo que creo, forzosamente tiene que afectar lo que vivo, tiene que afectar, ¿sí? No quiere decir, repito, que a lo mejor no vayas a pecar, pero sabes que estás en pecado y al menos estás luchando, que no es lo mismo hacerte tarugo y vivir una doble vida, y ahí es donde no está bien. Hay personas que tienen un pecado habitual y que están luchando contra él y a veces hasta piden ayuda, pero están conscientes, y no es lo mismo decir, bueno, no, yo estoy bien, o justificar, no, esto no es pecado, esto está bien. El hecho de llevar una doble vida escondido, en donde digo una cosa pero practico otra y no me arrepiento o no estoy luchando, ahí solamente el corazón de la persona y Dios sabe si hay una lucha verdadera o se está haciendo tarugo. Ahí cada quien, nadie puede entrar en el fuero interno, pero para que aquellos que están entendiendo esto, pues dicen, no, pues yo soy mal católico porque cometo este pecado y he luchado y no puedo, pero estás luchando, eso es lo que importa, estás consciente que eso no está bien y estás presentando resistencia contra esa realidad que no está bien. No es lo mismo a decir y llevar esta vida y que dices, no, pues está bien, no hago ni la lucha por cambiar o ni siquiera lo veo como mal y lo justifico, no, pues es que pues esto lo necesito, esto pues me gusta o no le estoy haciendo mal a nadie, pero es algo que va contrario a la fe. Hay que guardarla, ¿sí? Porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu Santo de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene, o sea, la iglesia. Y cuando entendemos la iglesia hay que entender todo, todos, nosotros, tú, yo, el Papa, los obispos, todos somos esa iglesia. En la medida en que nosotros guardamos esta fe, sí, que se ha recibido en nuestro bautismo y que hemos empezado a conocer en el catecismo, cuando nos han enseñado para recibir los sacramentos de iniciación, confirmación, algunos que recibieron primero el bautismo, pero ya de grandes, ¿sí? Hemos recibido esta fe y bajo la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Esta fe va a rejuvenecer, o sea, va a alimentar, va a fortalecer al vaso que la contiene, o sea, a la misma iglesia. Yo se los puedo decir por experiencia, lo que me sostiene a mí es la fe, lo que me sostiene a mí es lo que creo. No siempre lo vivo, pero trato y estoy en esa lucha. Y esta fe es lo que me permite poder levantarme y sobre todo cuando entre más conozco mi fe, el hecho que sea sacerdote no quiere decir que lo sepa todo, que lo conozca todo, no. Hace muchos años leí el catecismo, pero no lo había entendido. Y aunque estudié teología, estudié filosofía, pero irlo leyendo, pues hay unas enseñanzas increíbles. La Biblia, yo creo que fácil, una vez así enterita la leí una vez. Y ya pues a través de estos 22 años como religioso y mis 52 años como persona, pues asistir a misa y todo esto, pues la he leído muchas veces y no me canso de aprender de ella. Y entre más me meto, entre más conozco, más fuerza, más gozo, más alegría, más entendimiento. Es un alimento que te transforma. Y aquí, como dice el catecismo, te rejuvenece. No quiere decir que te pinta el pelo, que te hace una cirugía en las patas, te pone botox para verte bien. No, el rejuvenecimiento es en el alma, es en la manera en que tú vas a vivir, es en la manera en que tú vas a perdonar, que es precisamente lo que hoy necesitamos, defender nuestra fe, defenderla, vivirla, ¿sí? Para que entre más vivamos nuestra fe, vamos nosotros a entender esta experiencia que es muy importante. Saber defender, saber disfrutar, saber vivir esta fe es en sí misma algo que te va a transformar
y que te va a liberar, ¿sí? Y es cuando entendemos todos estos elementos que están ahí en nuestra fe, y que ahora, entendiendo esto, podemos entender, por ejemplo, a los mártires, hombres, mujeres, niños, como este niño precioso, José Sánchez del Río, que dio su vida por su fe. ¿Por qué? Porque era un vaso renovado, que vivía esa fe, y era una fe sencilla, porque en aquel tiempo pues no se conocía, no había un catecismo como este, no se tenía acceso a la Biblia, pero se vivía una fe simple, sencilla, tan simple y tan sencilla, pero tan profunda, tan renovadora, que hubo muchos muertos. No estoy a favor de la violencia para defender la fe, una guerra santa no es válida, pero los que dieron su vida sin quitar la vida de otros porque creían en su fe, mis respetos. Increíble, tenían esa fuente de vida en ellos. Y como la fe siempre es viva, la fe siempre es algo que va creciendo, que va actualizándose, que va manifestándose en nosotros, pues nos vamos dando cuenta que es maravilloso entenderlo y vivirlo. Y esto hace que el católico pueda tener alegría, gozo y paz. Que no depende de que te quieran, que es bonito que te quieran. Que no depende que estén contigo, que es bonito contar con alguien. Que no depende del trabajo, es bueno tener trabajo. Que no depende que estés sano o enfermo, es mejor estar sano. Que no depende de muchas cosas. Es hermoso todo lo que tengo y no lo rechazo, me encanta tenerlo, pero no dependo de ello, porque lo que me renueva, lo que me alimenta es la acción del Espíritu Santo dentro de mí, que a través de mi fe en Dios, a través de mi abandono en Dios, mi obediencia en Dios, soy transformado, soy renovado en mi interior. Y hace que, como ese pasaje del Éxodo, ¿no?, que leíamos en unos de estos días, que Moisés iba al bajar del monte Sinaí con las tablas, el rostro le resplandecía, y yo les explicaba que esa imagen es para expresar la acción de la gracia en él, la obediencia a Dios, la meditación de la palabra, la profundización en nuestra fe, hace que nos volvamos portadores de gracia. Y les decía de mi Madre Santísima, ella fue la gran portadora de la gracia. Por eso cuando llega y saluda a Isabel queda llena del Espíritu Santo, y su hijo también, que es Juan. Entonces nosotros tenemos la fuerza en la fe, y hay que conocerla, amarla, transmitirla, vivirla y defenderla. Y esto, repito, como dice San Ireneo, me encantó esta última parte, ¿sí? San Ireneo de León, testigo de esta fe, y son el 173, 174, y estamos en el último, en el 175. La última parte dice: esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor, no como uno, pues es un contenido de gran, o es el contenido de más valor que puedes tener, encerrado en un vaso excelente, que es la Iglesia, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. ¿Sí? Te rejuvenece, no porque tú seas importante, lo importante es lo que tiene el vaso. Es el líquido valioso que da vida, que da salvación, que da todo, y es tu fe en Cristo Jesús y en las enseñanzas que la Iglesia nos da a través de estos siglos, de estos 21 siglos, y que pues es una sola fe, una sola Iglesia. Muy bien, con esto terminamos la primera
sección del catecismo, de la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer nada más el resumen. Tenemos el resumen de este artículo último, ¿sí?, que decíamos es sobre la respuesta del hombre a Dios, ¿sí?, artículo 2, y nos dice lo siguiente. Espérenme, déjenme checar a qué, sí, artículo 2, creemos que es el artículo 1 fue del capítulo 3, creo que fue lo que hemos visto hasta ahorita, sí, creo, hasta el 165, y luego veamos el 162, creemos, sí. Ok, entonces vamos a ver este resumen de esta última parte que hemos visto. Dice el número 176. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. La fe es la respuesta a la revelación. ¿Sí? Así de fácil. Y esta respuesta que se llama fe es porque voy a confiar, voy a obedecer y me voy a dejar proteger. La fe es una adhesión personal del hombre entero, no solamente mis sentimientos, no solamente a veces mi memoria, no solamente a veces mi cuerpo, es entero, todo el hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre va a haber esa división, ¿no? Pues ok, el cuerpo me quiere llevar al descanso de más pereza, o me quiere llevar a la gula, o me quiere llevar a la lujuria, o el pensamiento me lleva al odio, al rencor, el sentimiento. Pero no, o sea, no quiere decir que no voy a sentir esto, pero no me voy a dejar llevar y voy a responder a la revelación. La fe es una adhesión del hombre entero a Dios que se revela. Quiero que se graben bien esto. La fe es adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. O sea, que cuando nosotros nos adherimos, lo hacemos a través de un entendimiento, una inteligencia, y mi voluntad es el acto de decir, yo lo voy a hacer y yo me uno. No es un sentimiento, puede haber un sentimiento, pero no siempre. A veces al contrario, sentimientos agradables, a veces son sentimientos dolorosos, a veces no es nada agradable ni nada bueno, ¿no? Pero es la adhesión de mi inteligencia y de mi voluntad a una revelación. Recuerden que la revelación es el acto donde Dios se da a conocer, se da a conocer al hombre para decirnos quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es el plan que tiene para nosotros, ¿sí? Que es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante obras y palabras. Dios se da a conocer a través de obras y palabras. La palabra que explica la obra que nos ayuda para se manifieste y se dé una solidez en la palabra. Palabra y obra, obras y palabras. Es como Dios se ha manifestado. Número 177. Creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Fíjense qué interesante. Creer entraña pues una doble referencia a la persona que lo dice y a la verdad que nos la refiere. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Pues si llega ahorita, por ejemplo, mi mamá me dice, se metieron en la casa, pues yo le voy a creer y me voy a ir corriendo a la casa, ¿no? O me llama. Pero, pues si es una persona así, pues a lo mejor no tiene, ¿por qué? Porque no conozco. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Pero sí es importante entender que aquí es el mismo Dios que se revela y la revelación plena es ya, o sea, el dar a conocer en plenitud es Jesucristo. Por eso me adhiero a Jesucristo, lo abrazo, porque Él es la verdad misma
y es donde nos presenta la palabra misma, la verdad misma. Jesucristo es la misma revelación del Padre. Por eso creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Lo que Dios nos dice, lo que Jesús nos dice, lo que Dios nos dice, lo creo porque es palabra de Dios. Número 178. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número 179. La fe es un don sobrenatural de Dios. No es algo que tú puedas adquirir. Acuérdense, lo hemos hablado. ¿Qué es la fe? La fe es un don. Viene de Dios, pero también la fe es una respuesta. Viene de la escucha y de la obediencia a Dios. ¿Sí? La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que creemos no siempre lo entendemos, es un misterio. Yo no entiendo la resurrección, yo no entiendo la transubstanciación, no la entiendo. Lo creo porque Dios lo dice. Y si lo trato de entender con mi lógica humana, pues no. ¿Cómo es posible que se haga presente Dios en toda su divinidad, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, en un pedacito de pan o en tantito vino? Yo no lo entiendo, pero lo creo. Hay límites a lo que puedo entender, pero Dios lo dice, pues me abandono y lo creo, ¿no? ¿Sí? Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Entonces yo les decía, la primera parte del creer es que Dios me lo da, de la fe es que Dios me lo da, es un regalo. Y la segunda parte es el acto humano en donde yo me dedico a escuchar y a obedecer, y entonces se realiza esta interacción entre lo que creo y lo que hago. Número 181. Creer es un acto eclesial, o sea, no es un acto aislado, sino es un acto de toda la iglesia. Es personal porque no me pueden obligar a creer, pero lo hago y lo vivo en comunidad. Creer es un acto eclesial. La fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo nazco, cuando nazco voy a tener una inserción en la iglesia en el momento de mi bautizo. Y cuando recibo este bautizo es porque la iglesia ya precede, ya conduce y alimenta esta fe que yo recibo. La iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene la iglesia por madre. Lo decía San Cipriano de Cartago. Número 182. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, Biblia o tradición, y son propuestas por la iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. A esto le llamamos dogmas, principios de nuestra fe, y que son necesarias para creer, ahí yo le agregaría, bueno, no le agregaría, parece que sea dogma, que son enseñadas con la iglesia como necesarias para creer, para poder salvarnos. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, son propuestas por la iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. 183. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Y el 184. La fe es un gusto anticipado del conocimiento. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Santo Tomás de Aquino. Un gusto anticipado. Por eso es una experiencia que te hace tener paz, te hace tener alegría, gozo y te hace poder incluso renunciar a muchas cosas que están ahí atractivas. Algunas, no todas son malas, pero otras sí. Y es precisamente lo que nos va a ayudar a entender. Muy bien, con esto terminamos la primera sección de la primera parte, creemos, y el siguiente sería estudiar o conocer o entender lo que es ya la profesión de fe. Vamos a analizar los artículos de la fe, ¿sí?
Al principio estuvimos hablando de la fe, todos los elementos, vimos los 3 capítulos, que es el hombre es capaz de Dios. Segundo capítulo, Dios sale al encuentro del hombre. Y tercer capítulo, que es el que acabamos de terminar, la respuesta del hombre de Dios a esta revelación que le llamamos la fe. Muy bien, terminamos el 184, si Dios nos presta vida, seguiremos la siguiente con el 185, iniciando la segunda sección de esta primera parte del catecismo. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.